Mientras la discusión susurraba bajo la sombra del árbol, Aizawa se obligó a mirar hacia el campo de entrenamiento. Se dijo a sí mismo que debía mantener la clase en movimiento, que debía recuperar el ritmo, pero su propia mirada lo traicionaba. A cada instante, sus ojos se desviaban, hacia la sombra donde estaba sentado el chico, hacia la figura alta agachada cerca de él. La bufanda le picaba en los hombros, inquieta, delatando los nervios que se esforzaba por disimular. Los susurros detrás de él no ayudaron. Los estudiantes no eran sutiles. Miradas fugaces, murmullos se colaban entre puños que chocaban y pies que resbalaban por el suelo. Ninguno tuvo el valor de expresarlo abiertamente, no con su postura rígida y la mandíbula apretada, pero la tensión se extendió como estática en el aire. Un destello agudo dividió su visión. Los ojos de Aizawa se dirigieron hacia él. Aoyama, su voz resonó por el campo, baja pero mordaz. Ya te lo dije, deja de disparar sin pensar. El chico se sobresaltó y se llevó las manos al cinturón. Suyu saltó de lado justo a tiempo, el rayo la esquivó por un pelo. Ah, perdón, Aoyama sonrió débilmente, brillando bajo la luz del sol, como si su don se hubiera encendido por instinto. Concéntrate. El tono de Aizawa no dejaba lugar a discusión. Exhaló por la nariz, largo y lento, recuperando la paciencia. Su mano se tensó brevemente sobre la bufanda enrollada en sus hombros. Sus ojos se deslizaron de nuevo, solo por un segundo. El árbol, el hombre ahora pelirrojo, el niño, él no era el único. La mitad de su clase los miraba de reojo cuando creían que no los veía. Siempre lo notaba, siempre, y hoy, más de la mitad no estaban concentrados. Su ritmo flaqueaba, sus posturas eran más descuidadas, los bloqueos se retrasaban. La distracción bajo el árbol no era solo suya, pero 3 estudiantes en particular, Todoroki, Shinzo y Bakugo, se demoraron más que los demás. Sus ojos se clavaron en la sombra no una o 2 veces, sino una y otra vez, agudos e implacables. Bakugo tenía los hombros tensos, y su pie golpeaba la tierra con fuerza incluso cuando no entrenaba. Su mirada penetraba el suelo, pero aguzaba el oído cada vez que se alzaba una voz. Shinzo también, aunque su mirada era menos aguda, más inquisitiva. Tenía el aire de alguien estudiando un rompecabezas, resolviendo un acertijo cuyas pistas nadie le había dado. Pero Todoroki, Aizawa frunció el ceño levemente. Entendía a Bakugo, inquieto, desconfiado, furioso con los fantasmas que solo él podía ver. Entendía la curiosidad de Shinzo, aún nuevo en la clase, que husmeaba los secretos. Pero Todoroki, había algo más tranquilo allí. Su mirada se detuvo más tiempo que la de los demás, su rostro inexpresivo, pero la intención grabada en su quietud. Aizawa conocía esa mirada, la había visto en niños heridos, en personas que comparaban sus propias cicatrices con las de los demás. No le gustó lo que pudiera significar. Se dio la vuelta antes de que el pensamiento se hiciera más profundo. Tokoyami, ladró de repente. Su voz resonó como un látigo en el campo. El chico se sobresaltó, y sombra oscura se ensanchó a su lado, su figura tembló, atraída hacia la sombra al borde del campo. La sombra se estiró hacia adelante, como si anhelara algo que no podía alcanzar. Controla tu sombra, espetó Aizawa. Tokoyami siseó entre dientes, tirando de su brazo hacia abajo. Sombra oscura emitió un sonido entre un gemido y un gruñido, sus ojos amorfos se dirigieron, sí, inconfundiblemente, hacia el árbol donde estaba sentado Izuku. Toda la clase lo notó. Se estaban dando cuenta de todo hoy. Y eso hizo que el estómago de Aizawa se tensara con una preocupación que no podía dejar que se reflejara en su rostro. Aizawa levantó una mano, presionándose la palma contra la sien como si pudiera quitarse el dolor de cabeza. No sirvió de nada. Sus preocupaciones eran demasiado profundas, demasiado agudas como para que la presión las aliviara. La clase ya no entrenaba. En realidad, no. Sus posturas eran relajadas, sus movimientos desganados, sus miradas se dirigían con demasiada frecuencia al árbol. Los susurros se filtraban entre ellos como pájaros inquietos, rompiendo la formación antes de que pudieran asentarse. Sombra oscura, aunque contenida, seguía tirando sutilmente en esa dirección. Su forma tiraba, deformándose de forma antinatural, como la aguja de una brújula desesperada por encontrar el norte verdadero. Tokoyami apretó las manos con más fuerza a sus costados, con la frente cubierta de sudor mientras luchaba por hacer retroceder a la criatura. El esfuerzo solo hacía más visible la tensión. La paciencia de Aizawa se agotó.
Sentía una opresión en el pecho, no solo de irritación, sino al recordar que no controlaba del todo la situación. Ese solo pensamiento lo ponía de los nervios, porque cuando se perdía el control, ocurrían accidentes. Y los accidentes aquí, ahora, no eran una opción. Su mirada volvió a alternar entre la sombra del césped y los rostros inquietos de sus alumnos. Los susurros se hacían cada vez más fuertes. La distracción se extendía como grietas en el cristal. Suficiente. La palabra solitaria sonó como un látigo, plano y agudo a la vez. Toda la clase se quedó paralizada. Incluso el viento pareció detenerse, atrapado en su peso. No necesitaban más que eso, Eraserhead no necesitaba alzar la voz. Esa sola sílaba, ese tono cortante, decía suficiente. Sabían que estaban equivocados, sabían que la curiosidad los había vencido. Pero la verdad era, ¿cómo no mirar? ¿Cómo no preguntarse por qué su maestro, su símbolo y el niño tranquilo bajo el árbol estaban unidos en una tensión que no debían ver? Aún así, la irritación de Aizawa era más aguda que su curiosidad. Más aterradora. Así que, uno a uno, bajaron la mirada y reanudaron sus movimientos. Los golpes volvieron a cobrar ritmo, los pies resbalaron por el polvo, el ruido del entrenamiento volvió a la acción. Intentaron olvidar, enterrar los susurros que les arañaban la garganta. No funcionó, no cuando la sombra se movió de nuevo. All Might se levantó lentamente de donde se había agazapado, la inmensidad de su figura arrastrando el aire. Su cabello, aún rojo, aún desgarrador, se movía levemente con el viento. Y su sonrisa, no era el faro brillante que el mundo conocía. No era del tipo destinado a animar a otros o a proyectar consuelo en un campo de batalla. Era más pequeña, más suave, una sonrisa no fingida, sino vivida. No destinada a la multitud, sino nacida de algo dentro de él. Una sonrisa de alivio, de silenciosa alegría. La clase intentó no mirar, pero su autocontrol se desvaneció a medida que caminaba. Cabezas ladeadas, miradas fugaces, pies aminorados a medio paso. Incluso quienes se obligaban a seguir avanzando no pudieron detener la sutil atracción, la curiosidad que los arrastraba como una marea. Aizawa captó cada mirada. Esta vez no los llamó. En cambio, siguió con la mirada a All Might, observando cómo el hombre acortaba la distancia. No había pasado nada. El chico no se había derrumbado. Las sombras no habían estallado en caos. Y cuando All Might se alzó, el rostro de Izuku se veía, tranquilo. Tranquilo, pero tranquilo. Eso fue suficiente para que la espiral de miedo en las entrañas de Aizawa finalmente se aflojara. Cuando All Might se detuvo junto a él, Aizawa no habló de inmediato. Lo observó, el cabello, las líneas en las comisuras de sus labios, la mirada suave que era tan diferente a la del hombre de las vallas publicitarias. Y entonces, preguntó Aizawa por fin, en voz tan baja que no se oía. Conseguiste lo que buscabas. All Might exhaló lentamente por la nariz, el aliento traía algo pesado. Asintió una vez, sí, su mirada se desvió brevemente hacia el árbol. Me perdonó. Las palabras impactaron a Aizawa más de lo que quería admitir. Perdonó. Ese niño lo perdonaba todo con demasiada facilidad. Pero aún así, no había pánico en él, ni retroceso, ni sangre esta vez. Solo calma. La mandíbula de Aizawa se movió levemente. Comillas. Entonces supongo que puedo borrar el resto. All Might parpadeó, desconcertado. Borrar. La ira, aclaró Aizawa, con un tono monótono, pero ya no tan agudo. Su mirada se dirigió brevemente a la sombra del árbol y luego volvió a mirarla. No pude contenerla después de lo que pasó. Pero él parecía estar tranquilo. Y no me corresponde seguir enfadado contigo si él no lo está, exhaló débilmente, casi inaudible. Fui duro contigo. Así sería su disculpa. Breve, simple, la única que Aizawa daba. All Might bajó la mirada al suelo, con una pequeña y silenciosa sonrisa en la comisura de sus labios. Siempre has sido más duro conmigo que la mayoría, Shota. Su voz tenía una calidez que no había tenido en años. Y tal vez, solo tal vez, si el joven Midori ya podía perdonarlo tan fácilmente, él también podría empezar a perdonarse a sí mismo. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ya no era frágil. Esta vez era firme, sereno, el tipo de silencio donde el tiempo mismo parecía detenerse, y lo único que se movía era el viento en el campo. Gracias, la voz de All Might era suave cuando finalmente la rompió. Miró a su colega, no como el símbolo, no como el hombre que el mundo exigía, sino simplemente como un amigo.
Por confiarme 5 minutos, desde donde estaban, los estudiantes no podían oír las palabras intercambiadas. Solo vieron el cambio, como su profesor, habitualmente brusco y tenso, pareció suavizarse, aunque solo un poco, al estar junto a All Might. Se acabaron las chispas de ira, la irritación. Solo dos héroes profesionales, hablando en voz baja, mientras la tensión en el aire se disipaba hasta que casi parecía normal. No tenía sentido. Un minuto, parecía que el campo estaba a punto de partirse en dos bajo el peso de algo que ninguno de ellos entendía. Ahora, al observar a los dos hombres juntos, la imagen parecía casi cálida. ¿Qué demonios?, murmuró Kaminari en voz baja. ¿Acaso nos lo imaginamos? No parecía nada, susurró Sato. Aún así, cuanto más observaban, más difícil se les hacía reconciliar lo que veían con la escena anterior. La intensidad, el veneno en la voz de Aizawa, había desaparecido, reemplazado por una calma que no podían identificar. Cuando All Might finalmente se giró, su expresión se suavizó hasta convertirse en algo que los estudiantes nunca habían visto. No era la sonrisa radiante del símbolo de la paz. No era la máscara vacía de un hombre que se esfuerza al máximo. Solo, una calidez serena y genuina mientras saludaba a la clase con un leve asentimiento. No se demoró, se fue con esa sonrisa, como si hubiera dejado algo ahí. El silencio posterior se prolongó demasiado. Todos se miraron, esperando que alguien dijera algo. Y entonces, señora Aizawa, era Momo, con voz baja pero valiente. ¿De qué se trataba? La mitad de la clase se quedó paralizada, mirándola como si hubiera perdido la cabeza. Pero Aizawa no atacó, su mirada la clavó, indiferente, pero no penetrante. No es asunto tuyo. Su tono no dejaba lugar a negociación, pero no fue tan duro como esperaban. Su mirada recorrió a la clase, dejándolos inmóviles. Lo que importa es esto, entrenan, se concentran, y confían en que si algo importante los involucra, lo sabrán. Los estudiantes se removieron, incómodos. No era una respuesta, en realidad, pero fue suficiente para calmar la curiosidad que les zumbaba en la lengua. Por ahora, pero Bakugou no es asunto tuyo, ni hablar. Conocía a Izuku, lo conocía mejor que nadie aquí, quisiera admitirlo o no. Y sabía cuando algo no cuadraba. Aizawa podría haber silenciado al resto de la clase, pero el pecho de Bakugou ardía con el peso. No podía soportar la incertidumbre. No podía soportar la imagen de All Might, mirando a Izuku así. Como si fuera de cristal y sintiera culpa a la vez. All Might no debería mirar así a un niño que no debería conocer. Como si hubiera visto algún trauma. Él, Bakugou, no lo sabía. La única razón por la que lo dejaron en la oscuridad fue porque no pudo superar su pasado, no pudo enfrentar a Izuku. No pudo. Si pensaba demasiado en ello, sentía que la cabeza se le iba a partir en dos. Así que no lo hizo. En cambio, volvió a entrenar. Más duro, más fuerte, cada ráfaga más potente de lo necesario, cada movimiento más brusco, más destructivo. Si no conseguía respuestas, se quemaría la presión de las venas él mismo. Porque fingir que no le importaba no era una opción. La campana sonó. Después de lo que pareció un día entero, solo había pasado una hora. Normalmente, a estas alturas, la clase estaría empapada en sudor, con los músculos doloridos por el esfuerzo. Hoy, sin embargo, sus cuerpos estaban bien, sus mentes no tanto. Solo Izuku parecía no haber sido afectado por la tormenta. Se fijó en las miradas, claro que sí, pero las ignoró. Tenía demasiado miedo de lo que pudiera significar si lo hacía. Miedo de recordar esas mismas miradas de otra vida, de otro lugar, donde cada mirada era aguda y profunda, donde cada susurro significaba que había hecho algo mal. Él ya no estaba allí. Repitió el pensamiento como un mantra. Estaba aquí, en la UA con Aizawa. Eso era suficiente, pero ignorar algo no era lo mismo que no notarlo. Cuando regresó a clase después de una comida rápida con Aizawa, las miradas no habían desaparecido. De hecho, se habían multiplicado. Los susurros también, hilos de conversación tan bajos que no podía distinguir las palabras, solo el tono, curioso, inquieto, intranquilo. Incluso Tokoyami, normalmente sereno, se removía en su asiento. El ambiente se sentía extraño, denso. No le gustaba la atención, no le gustaba cómo la habitación parecía inclinarse hacia él. Contaba los minutos, 10 más hasta que Present Mickey irrumpiera con su habitual bravuconería. 10 minutos que aguantaría,
Pero la clase no pudo. Midoriya. La voz era tranquila, uniforme. Demasiado tranquila. Todos se giraron sorprendidos. Todoroki había hablado. El primero en romper el silencio fue el último que se esperaba. El chico que solía permanecer sentado como una estatua, intocable, indiferente, tenía sus ojos desparejados fijos en Izuku. ¿Qué fue eso de antes?, preguntó. Su tono no transmitía hostilidad, solo curiosidad directa. Con todo poder, a Izuku se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Todoroki. De verdad, esos ojos no transmitían juicio, solo sinceridad. Una pregunta, esperando. Bajó la mirada al suelo. Su voz era tranquila, pero honesta, como siempre. Se disculpó. Las palabras resonaron por la sala. Una docena de cabezas se inclinaron hacia adelante, con el oído alerta. ¿Por qué?, presionó Todoroki. No se oyó ningún otro sonido. Incluso el rasgueo de los bolígrafos y el movimiento del papel se acallaron. Toda la clase contuvo la respiración. Izuku parpadeó una vez, lentamente. Sus manos se curvaron sobre su regazo. Entonces, con la misma brutal franqueza de siempre, dijo: «Porque morí delante de él». El silencio se hizo añicos. Siguió un instante de silencio. Entonces Mina parpadeó y le susurró a Hiro: «Murió, avergonzada». Oh, Uraraka se removió, frunciendo el ceño, claramente insegura. Pero Tokoyami se quedó helado. Sombra Oscura se estremeció violentamente al oír la palabra, y su figura se estiró hacia Midoriya como una cuerda tensándose. Reconocimiento. No sorpresa, reconocimiento. A Tokoyami se le encogió el pecho. Signo de apertura de interrogación. Sombra Oscura, murmuró en voz baja, inquieto. Su don solo se tensó aún más, protector, inquieto. Y de repente, Tokoyami no estaba seguro de cuánto entendía realmente. ¿Qué quieres decir con muerto?, chilló Mineta, asustado por la posible respuesta. Se le quebró la voz, y se acercó un paso más a Izuku como si la proximidad pudiera aclarar las palabras. Izuku solo ladeó la cabeza levemente. Su voz era tranquila y directa. No lo sé, simplemente, morí delante de él. La sala se sumió en la confusión. Las náuseas recorrieron los bordes de varios estómagos. Midoriya, la voz de Iida irrumpió, aguda y pálida. Su compostura habitual se quebró, una leve ira temblaba en su interior, como si la palabra misma lo ofendiera. ¿Sabe siquiera lo que significa la muerte? Izuku parpadeó. Luego, con la misma honestidad, respondió: sí, es cuando tienes tanto dolor que tu cuerpo no puede con el ritmo. Hace que tu corazón deje de latir. Pierdes la conciencia, y después de un tiempo, el cuerpo se descompone. La crudeza de su tono, la inexpresividad de su recitación, provocó escalofríos en todos los presentes. Era como si lo hubiera ensayado una y otra vez. No dudó, no fue dramático. Hablaba como quien describe el clima. Como si la muerte misma fuera algo común. El chico que apenas hablaba acababa de darles la respuesta más clara que jamás le habían oído. Y era sobre la muerte. Uraraka contuvo la respiración. Le temblaban las manos al apretarlas, como para estabilizarse. Las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. A su alrededor, otros también vacilaron. Ojiro tensó la mandíbula. El alegre semblante de Mina se transformó en un pálido horror. Shoji apartó la cabeza, como dándole a Izuku la privacidad que las palabras no podían. Incluso Hagakure, normalmente la encarnación del sol, se removió levemente en su silla, con su cuerpo invisible temblando. No lo sabían, no habían entendido, sabían que era como Eri, que había sido rescatado, que había sufrido. Pero no se habían dado cuenta de que el sufrimiento significaba esto. Ese, trauma, no era una palabra para usar en voz baja. Significaba muerte, muerte real, literal. Las náuseas aumentaron aún más. Midoriya, puedes aplastar. La pared se quebró bajo la fuerza de un puño. El sonido recorrió el aula como una explosión. El polvo se desprendió del techo. Bakugo permaneció allí, con los hombros agitados, de espaldas a ellos. Su mano seguía apretada contra el cráter que había tallado en la pared. Su respiración era agitada, entrecortada, como si albergara algo salvaje en su pecho. Tienes que estar bromeando, joder. Su voz era baja, demasiado tranquila, la clase de calma que quemaba más que un grito. Siguió una risa, una burla, corta, dentada, rota. ¿Qué carajo? Esta vez tembló, quebrándose bajo el peso de emociones que no podía controlar. Y luego se giró, sus ojos se posaron en Izuku. El verde se encontró con el rojo.
El rostro de Izuku estaba confundido, tranquilo a su manera. Vivo. Algo dentro de Bakugou se dividió. Se le cerró la garganta, las palabras gruñendo contra sus dientes. No podía respirar en esa habitación. No soportaba el peso que lo oprimía. No podía quedarse quieto mientras Izuku decía esas estupideces y lo miraba como si fuera normal. Si se quedaba, explotaría. Si se quedaba, rompería cada ápice de control por el que había luchado. Si se quedaba, podría lastimar a alguien. Así que no lo hizo. Sin más advertencias, se apartó de la pared y salió furioso. La puerta se estrelló contra el marco con tanta fuerza que casi se rompió. Bakugou, la voz de Kirishima se quebró al levantarse de un salto, con el pánico reflejado en su rostro. Corrió tras él sin dudarlo. La clase quedó sumida en un silencio sofocante. Algunos temblaban, otros miraban fijamente la puerta, como si las respuestas pudieran llegar por ella. Y así fue como Present Mic los encontró cuando entró momentos después, congelados, pálidos y conmocionados, el aire cargado de palabras que no se podían desmentir.